Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Justin. Justin Winston, Cenepo. Justin. Vamos a comenzar un par de minutitos. Ayrton, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos ustedes, les saluda el profesor Damaso, espero todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar viendo un nuevo capítulo, ¿no?, del curso EXPO 1 llamado Objetos String. Pregunta, ¿qué entienden ustedes por objetos string? ¿Qué entienden ustedes? Me imagino que no hay la posibilidad de que ustedes ya han llevado ese tema de los manejos de los objetos string. Entonces, para ustedes, ¿qué cosa es o cómo definimos nosotros a los objetos string? ¿Sí? ¿Cómo definimos nosotros a los objetos string? ¿Alguien tiene una idea al respecto? ¿Sí? Pregunta, una respuesta ahí. ¿Qué cosas son los objetos string? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de manejar los objetos string? ¿Para qué nos es útil el manejar los objetos string? Los objetos de string nos permiten manejar el contenido de un texto como una secuencia de bytes, de tal manera que la información, ¿no?, que es recuperar o escribir, esta no se maneja directamente como cadenas, sino como una secuencia de bytes, lo cual produce una simple facilidad para el procesador, ya que él lee a través de conjuntos de bytes. Como el procesador lee conjuntos de bytes, le va a ser más sencillo él, ¿no?, la lectura y escritura a través de estos objetos. Pues hoy día vamos a aprender a utilizar estos objetos para manejar información, es decir, para escribir o para leer, ¿no?, como parte de una fuente de información, lo cual nosotros vamos a grabar físicamente estos datos. Entonces vamos a comenzar entonces a hablar acerca de este tema. Comencemos acá. ¿Qué son los objetos string? Acá están. Objetos string es una secuencia ordenada de datos. Un momento. Disculpen, sigamos acá. ¿Qué son los objetos string? Es una secuencia ordenada de datos, es una secuencia de bytes.
que se almacenan en línea. ¿Sí? Su objetivo es almacenar los datos como una secuencia de bytes. Cuando se leen los datos desde un string, estos son transferidos. O sea, cuando tú lees un archivo, o sea, cuando tú lees, no, perdón, cuando tú lees de un string, o sea, lo recuperas, estos son transferidos a una estructura de datos. O sea, cuando tú los vas a leer, ¿no? ¿Qué va a pasar? La secuencia de bytes, automáticamente tú lo lees y lo convierte en una secuencia, ¿no? Una secuencia definida por el usuario, o sea, un texto. Y cuando tú escribes, la estructura de datos que me hace tu texto se transforma en una secuencia de bytes. De tal manera que garantizas que la información pueda ser leída o escrita, ¿no? A través de la secuencia de bytes. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es la idea principal? Cuando tú lees, recuperas la secuencia de bytes, ¿no? Que se almacena, es una secuencia de bytes que se almacena para poder ser luego impresa o recuperada y ser vista como la estructura de datos que inicialmente se almacenó. Cuando tú escribes, en la estructura de datos original, que es un texto, mayormente es un texto, lo hace convertirlo en una secuencia de bytes, lo cual favorece de que la aplicación pueda ser más rápida en la lectura o escritura, ¿no? Seguimos avanzando, mira, llegamos acá. Acá está el ejemplo, acá está acá, ¿no? ¿Qué librerías se trabajan en los streams? Porque los streams vamos a ser clase del día de hoy. Los streams trabajan una librería llamada System.io. ¿Qué es para ustedes System.io? ¿Qué es para ustedes el System.io? Nuevamente la pregunta, ¿qué es para ustedes las iniciales IO? Ajá, entrada y salida. Muy bien, excelente, excelente, Brian. ¿No? Entonces, IO significa entrada y salida. De esos hay un conjunto de objetos que se manejan. O sea, lo que es IO se maneja mayormente archivos, carpetas, rutas, que es el uso del system.io.path. Se maneja un conjunto de objetos. Lo que vamos específicamente a trabajar es con el uso del stream, de los objetos stream. O sea, nuestro objetivo es trabajar con los objetos stream propiamente dicho. Para ello, habrá la clase stream, la clase file stream, ¿sí? La clase stream, la clase file stream y la clase memory stream. Esos tres objetos básicamente van a ser el desarrollo de nuestras clases. Y a través de estos vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la librería que vamos a utilizar es system.io, de los cuales se definen las series clases, el stream, el file stream y el memory stream. ¿Sí? Esos son los tres principales a trabajar. ¿Qué cosa es el stream reader? Dentro de la colección de los objetos streams, porque son dos, existe el stream reader. Es una clase que permite leer en forma secuencial, ¿no? Un texto. Entonces acá, en forma secuencial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces lo que hace es, el streamer lo que hace es, desde un archivo de texto, un archivo de texto plano, ojo, se llama texto plano. ¿Por qué se le llama texto plano? ¿Sí? ¿Por qué le llamo a los archivos de texto plano? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos a los archivos de texto, los TXT, textos planos? Se le llama así a aquellos archivos de texto, los archivos TXT, porque no tienen formato, o sea, no tienen negrita, no tienen cursiva, no tienen subrayado, no tienen archivos de imágenes, entonces a ellos se les llama, ¿no?, archivo de texto plano. Entonces el StreamReader se encarga de leer en forma sencilla el contenido de un texto secuencial. O sea, lo puede recuperar y leerlo directamente, ¿sí? De tal forma que lo puede presentar, ¿no?, dentro de nuestra aplicación de escritorio. Esa es la idea de los archivos stream. ¿Cuáles son los métodos que trabajan? Los métodos que trabajan son los siguientes. Acá. Close, cerrar el archivo, en este caso el lector. Read, lee el siguiente conjunto de caracteres, el read. Existen tres tipos de read: read block, read line y read to end.
El read to end lee todo el contenido, desde el principio hasta el fin, ¿no? Con, con sus enter, con punto y coma. El read line lee hasta encontrar un enter. El read line, ¿no? Te permite trabajar hasta encontrar un enter. El read to end, ese es el. Luego tienes el read block, que es para leer párrafos, o sea, lo que es una palabra completa. Y el read significa leer el carácter, carácter por carácter. Read es leer carácter por carácter. El read block es leer una palabra. El read line leer todo un párrafo hasta encontrar el enter. Y el read to end es leer todo el contenido. Por lo general vas a encontrar mayormente el uso de read to end, ya que lees todo, pero también habrá también estrategias también para utilizar el read line, o sea, leer línea por línea. Tienes luego el Stream Writer. Son dos. Son el Stream Reader, así Stream Reader y Stream Writer. El Stream Writer también maneja información, como ves acá, maneja la información, pero es de escritura. ¿Qué hace? Que lo que es escribir en forma sencilla hacia un texto secuencial. Lo escribe. O sea, pero tú no lo vas a ver como, recuerda, tú no vas a ver la información como si fuera un conjunto de bytes, ya que las aplicaciones actualmente tratan de transformar la secuencia de bytes como el texto que tú estás aplicando, ¿no? O sea, el formato del código ASCII que estás utilizando, ¿no? Algunos pensarán de que el hecho de transformarlo significa de que cuando lo abras verás bytes, ¿no? Vas a verlo según la estrategia de cada aplicación convertido al código ASCII que estás trabajando. ¿Sí? Eso es lo importante de entender eso. Entonces, ahora, ¿qué hace el Student Writer? Una clase que permite escribir en forma secuencial un texto. Maneja write, escribir. Escribe todo. Todo lo que está, lo escribe directamente hacia el archivo. Write line, dejando una línea. Así, dejando una línea. Y el close, cerrar el lector. Eso es básicamente el uso de los streams. Y acá hay un ejercicio práctico para trabajar. Dice acá, utilizando un objeto stream, Writer desarrolla un proceso que permita crear un archivo de extensión TXT. Utilizando un objeto StreamReader, desarrolla un proceso que permita abrir un archivo de texto. Entonces, el día de hoy lo que vamos es aprender a manejar los objetos stream con la finalidad de escribir o leer información sobre un texto secuencial. Los archivos de texto secuencial también se consideran fuentes de datos, ¿sí? También son considerados fuentes de datos los archivos secuenciales. Así que no te sorprenda, ¿no? No te sorprenda si tú, ¿no? Si tú manejas la información utilizando, ¿no? Un archivo de datos de tipo texto, ¿no? Preguntas acá, preguntas, consultas acá, preguntas, dudas, consultas aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Por el momento todo está claro. Muy bien. Muy bien, excelente. El read es para leer carácter por carácter. El objetivo es leer carácter por carácter. Entonces, hay a cada una siempre una pregunta, mientras que el momento de leer se ve diferente de vacío, ¿no? Entonces, se aplica el read para preguntar, por ejemplo, si has llegado hasta el final de los caracteres. Sí, antes se aplicaba eso, antes se aplicaba el concepto de read como parte de una operación, ahora prácticamente lo han dejado un poco obsoleto. No es obsoleto, lo han dejado a un lado porque no es de tan uso, ya que existe el write line y existe el read to end y el read line, ¿no? Listo, vamos ahora a aplicar el ejercicio del día de hoy. Perfecto, vamos a ver. Comencemos ahora hablando todo su visual y le vamos a enseñar a manejar ahora los objetos stream. Vamos a trabajar con nuestro visual a continuación. Ahora sí, en este momento ya no vamos a hacer uso de ninguna clase, sino que simplemente haremos uso de una aplicación, ¿no? Directamente hacia la GUI. Listo, a ver, vayan cargando su visual.
¿Listo? Me van confirmando. Vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto aquí. Listo, acá está. Creamos un proyecto de tipo, recuerda, de tipo Windows, ¿no? ¿Sí? De tipo Windows acá. Windows escritorio. Windows escritorio. Y aquí no, ahí está. C Sharp, Windows escritorio. Y aquí selecciona, ¿cierto? Acá está. Recuerda, para crear un proyecto, tienes que seleccionar acá. Acá. C Sharp, Windows escritorio, ¿cierto? Escritorio. Perfecto, ahí está. ¿Está bien? Y ahí, aplicación de Windows Forms, paréntesis, .NET Framework. ¿Listo? Ahí está, perfecto. Y vamos. Vamos todos ahí, perfecto. Y luego presiona el botón siguiente. Presionamos la opción siguiente. Y aquí, aplicación. Estamos supuestamente, estamos en la cuarta semana, debe ser la aplicación número 6, me imagino. Aplicación 06, T3. Y aquí colocas tu letra G y ahí colocas la letra correspondiente, ¿ya? Carpeta POUM. Estamos en la sesión de laboratorio número 6. Perfecto, acá está. Ahí está listo. El nombre del proyecto. El nombre del proyecto y su ubicación. Perfecto, su ubicación. Recuerda que la ubicación es referencial. ¿Eso qué significa? De que le puedes dar otra ubicación. Sí, eso. ¿Listo? Y cuando termines, ¿no? Presiona la opción listo, están avanzando, que me dicen, no estoy escuchando a ustedes, no los escucho. Creamos, ¿sí? No los estoy escuchando, ¿sí? Muy bien, gracias. Listo, perfecto. Ya está. Entonces, creamos el proyecto, ¿sí? Es importante la participación de ustedes el día de hoy porque la próxima sesión de clase ustedes van a trabajar, ¿no? En el siguiente desarrollo. A ver, pongan controles comunes. ¿Listo? Perfecto. Ahí vamos.
Listo, entonces comencemos. Comencemos con el desarrollo. Hoy día vamos a aprender. No me imagino que estamos desarrollando el caso práctico, ojo. Sí, por favor, vamos a comenzar. Estoy viendo solamente que Caterina más ha respondido a la pregunta, ¿no? Hoy vamos a trabajar lo que es bloc de notas utilizando los objetos strings. Acá está, mira. Acá vamos a ver lo que es como un bloc de notas. Sí, así, el título va a ser así, bloc de notas. Así va a ser el título de este label. Bloc de notas. Perfecto. ¿Sí? Bloc de notas. Listo, ahí está el título. Ahí está, mira. Bloc de notas, acá está. Un text box. Un text box. Ahí está un text box llamado txtblock. Text block. El text box se va a llamar text box. Text block. Así se le va a llamar el text box. Y tres botones. Tres botones. Uno limpiar, el otro guardar y el otro abrir. BTN limpiar, BTN guardar y BTN abrir. Abrir, guardar y el último vendría a ser cosa limpiar. Perfecto. A ver, vamos desarrollando a continuación. Listo. Así, este es un text box, por es un text box llamado txtblock. Un par de minutos para que lo puedas dibujar. ¿Listo, por favor? ¿Listo? ¿Todos listos aquí? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Entonces acá está, mira. Entonces, ¿listo? Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora bien. A este text box, ojo, a este text box existe una propiedad. Vamos a ver cómo lo transformamos. Un text box se transforma en text area, ¿no? Como un text box lo transforma en text area, ¿no? Ahí está.
Vamos acá, mira. Ahí está, mira. Acá está. Text box, ¿no? Ahí está. Hay una propiedad, ¿sí? Hay una propiedad acá está, llamado multiline, acá está, mira, aquí. El text box maneja una propiedad multiline, la asignas true, la multiline está, mira. Busca la propiedad del text box, una propiedad llamada multiline, o sea, multilíneas. ¿Sí? Acá está. Entonces, en el text box encontrarás una propiedad llamada multiline y le vas a asignar true, que es verdadero. En ese momento, tú vas a poder hacer eso, mira, aquí. Tú vas a poder extenderlo, así como tipo un text area, así. Así, mira, o sea, acá, mira, ya lo puedes extender, mira, o sea, acá, ¿no? Sí, lo puedes extender así. Sí, ahí está. De esa manera, no existe el text area acá. En una aplicación no existe el text area. Lo que existe es el text box con multiline true. Acá está, multiline true. Ahí está. Como ven ahí, le cambias a true y con eso ya puedes tú, ¿qué cosa? Ya puedes expandirlo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? ¿Listo? Y luego, una vez que ya seleccionaste, luego te vas a la propiedad scroll bars vertical. Luego hay una propiedad llamada scroll bars verticales. Scroll bars, o sea, barra de desplazamiento vertical. Y con eso ya tienes un text area bastante diseñado, ¿no? Sí, también. Los bordes se activan automáticamente ni bien se comienza a extender el texto. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Es porque no es entonces no es un text box, entonces. Es imposible, ya te dije ya. Tiene que ser un text box. Los text box manejan la propiedad de acá está. Has colocado otro control que es un label. Un label no maneja lo que es el scroll bar. Te has confundido. Es un text box acá está. Es un text box, me dices. Es imposible. Como te digo, el scroll bar es una propiedad que tiene que aparecer a todos ustedes. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. ¿Todo bien hasta ahí ya? ¿Listo? Ya está. Claro, muy bien, Santiago. Lo que sucede es que tú tienes que ordenarlo, pues tienes que buscar diseño, mira. Tienes que darte un tiempo, mira, acá mira. ¿En dónde está en apariencia? Mira, la opción apariencia. Muy bien, gracias. Acá en apariencia, acá aparece el scroll bars. Pero no puedes decir, no digas César que no está, porque ese es un gran error. La palabra no está, estás indicando de que ese control no está plenamente identificado, ¿no?
¿no? Tienes que dar tu tiempo para que aparezca, ¿ya? Ok, listo. Comencemos, comencemos. ¿Sí? Comencemos. Ya tenemos el diseño del formulario, como ves acá, y ahora lo que tenemos que hacer es programarlo para, ¿qué cosa? Guardar información. Guardar y abrir información, pero a nivel de archivo TXT. Y para eso vamos a abrir la opción de limpiar. A ver, todos abran, ¿no?, el botoncito de limpiar para entrar a su ventana de código. ¿Listo? Perfecto. Ya está, mira. Botón limpiar, abres al botón limpiar, doble clic, ¿no? Ya. Aquí entramos todos, ¿cierto? Ya está. El botón limpiar es txt block.texto, ¿cierto? Punto texto, dos comillas, txt block.focus. Punto focus. Perfecto, ahí está. ¿Listo? Pregunta ahora, pregunta. Acá está. Ese es lo que está. Pregunta. ¿Cuál es la librería para manejar con los objetos string? ¿Cuál es la librería para hacer uso de los objetos string? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la librería que vamos a utilizar para manejar los objetos strings? Damaso, tranquilo. Entonces, muy bien, ¿objetos de qué? César, ¿has escuchado la clase, la parte teórica? César Enrique Paz Falcón, ¿has escuchado? Por esa razón que a veces tenemos problemas en los desarrollos. Muy bien, gracias Renzo, excelente. Renzo Palomino. Por eso mismo, eso es lo que ocurre. Cuando ustedes llegan tarde, entonces, ¿qué va a pasar? Gracias Renzo, muy bien, tienes tu bonificación. Les voy a explicar una cosa bien simple para que todos estén un poquito enterados, ¿no? En las encuestas, sí, me había llamado cuando llegué, ¿no? Ya, entonces, te voy a explicar una cosa bien sencilla, César. Mira, te voy a explicar. En las encuestas aparece, dice, el profesor ha hecho una introducción, ya, el profesor ha explicado claramente el tema, el profesor ha indicado qué es lo que se va a hacer. Entonces, ustedes ponen de 0 a 5, ¿perfecto? Ya. Como tú has llegado tarde, entonces tú vas a ver, vas a poner como 2 o 3. ¿Por qué? Porque tú no has estado desde el inicio de la clase, ¿no? Desde el inicio de la clase, el profesor comienza a explicar el tema, va explicando, va preguntando, va cuestionando y luego va entrando a la razón del tema mismo, ¿no? Cuando un alumno llega tarde, no sabe exactamente lo que estamos desarrollando o para qué sirve el ejercicio. Entonces simplemente lo vas a desarrollar. Llega la encuesta, ¿no? Y a veces tú miras la encuesta, la vas leyendo y te das cuenta de que no la puedes responder del todo. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si yo soy franco, en algunas oportunidades he llegado un poco tarde, 10 o 15 minutos tarde, entonces el profesor ya explicó la primera parte. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, cuando tú desarrollas el ejercicio, como que no estás muy enterado de lo que estamos haciendo. O sea, no estás bien enganchado. Por eso que es importante que cuando lleguen, lleguen en los primeros 5 minutos como máximo. Siempre hay una sugerencia, no es para mi curso, sino para todos los cursos en sí. Porque todos los profesores sí me van a hacer una introducción directamente antes de desarrollar el tema, ¿ya? Sería mucho simple y todos los alumnos que siempre lleguen temprano. Gracias, Renzo. Entonces, Renzo nos dice que aquí tenemos acá una librería, acá también. Using, eso colocamos, mira, acá una librería muy importante, using system.io. Mira, coloca acá, por esta. Primerito así, para comenzar acá. Ahí está, mira. Coloca la librería, por favor. Esa librería va a permitir manejar todo lo que son los archivos, los objetos
¿Me confirman entonces? ¿Me confirman? Perfecto, ya, muy bien. Me tienen que confirmar para poder avanzar, ¿cierto? Me tienen que confirmar. ¿Ya listo? Perfecto, listo. Primero la librería. Recuerda que tienes que colocar la librería, si no, no va a formular mi operación. Luego vamos al botón de limpiar. ¿Listo? Botón de limpiar. Muy bien. Entonces vamos a abrir la opción de guardar. Ahí está, mira. ¿Listo? Ya está, muy bien. Abrimos ahora el botón de guardar. Lo abrimos para programarlo. ¿Sí? Doble clic al botón de guardar. Listo, ahora bien. Como esta es tecnología Windows, ojo, esta es tecnología de ventana, tú tienes que ahora, cuando tú guardas, vas a tener que utilizar un cuadro de diálogo para guardar el archivo de texto. Acá vamos a definir un cuadro de diálogo para guardar un archivo de texto. Un archivo de tipo TXT. Un archivo, ¿qué tipo? TXT. Y para eso vamos a utilizar tres líneas. Save File Dialog, ahí está, mira, ¿cierto? Ahí está. Save File Dialog, ahí está. Esa es la clase, ¿no? Ese es para crear cuadros de diálogo. Save File Dialog, espacio acá, OP, lo instanciamos. New, Save File Dialog. Ahora, tú estás indicando que el archivo es TXT, ¿cierto? Archivo TXT. Entonces, ob.filter es un filtro. ¿Para qué sirve el filtro? Para que solamente te visualice o te muestre en el cuadro de diálogo qué tipo de archivos van a trabajar. Filter. Aquí escribes. Este es un texto, archivo de texto secuencial. Este es un texto, mira. Secuencial. Barrita vertical, esto va junto. Y esto todo sigue. Asterisco.txt. Punto y coma. Esto de acá, esta es la expresión. Esta es la expresión o la descripción del archivo. Esa es la descripción. ¿Sí? Hay un separador que es una barra vertical. Todo esto se escribe seguido. No hay ningún espacio para nada. No me coloques espacio alguno, ¿cierto? Y ahí asterisco significa todos aquellos que terminan en TXT. Eso significa el asterisco para lo que es el DOS, el sistema operativo, viene a ser todos los que terminan acá, .txt. Y como tú tienes que preguntarle, le haces una pregunta acá. Le haces una pregunta bien simple acá. La pregunta consiste en que si aceptas el cuadro de diálogo. If op.showDialog, o sea que es el cuadro de diálogo, aceptaste, dialogresult.ok. Eso significa que has aceptado la operación del cuadro de diálogo. Entonces, en este proceso vas a encontrar tres líneas. Antes de manejar el Stream Writer. Primero, un cuadro de diálogo. Save File Dialog. ¿No? El cuadro de diálogo para guardar archivo. Diálogo para guardar archivo. Dos instancias. Luego aplicas el filter. Alguien me dirá, profesor, y si no coloco filter, ¿qué va a pasar? Muy sencillo. Si tú no colocas filter, todas las extensiones van a aparecer en ese cuadro, todas. Aquí lo que va a hacer solamente es que muestres nada más aquellos que terminan, observa, que terminan en txt, punto txt. Y por último, ¿no? Acá viene la pregunta, si aceptaste. Recuerda que los cuadros de diálogos te van a aparecer botones. Entonces, esa es la ventaja de los cuadros de diálogos a nivel escritorio, que todos se responden con sí, no, cancelar. ¿Perfecto? Acá te voy pasando esta primera parte y a continuación vamos a desarrollar lo que es el Stream Writer, el escritor. ¿Sí? Está. ¿Listo? A ver, vayan pasándolo, vayan revisándolo, fíjense cómo se escribe.
Muy bien, excelente, muy bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar a continuación? Ah, ya, muy bien. Entonces, acá viene la parte interna, ¿no? Mira acá. Definir el strength writer, así, strength writer, con, ¿no? Con el nombre, así, con el nombre del archivo creado. ¿Cómo se define eso? Así, strength writer, o sea, mira, ¿cómo apareció? Mira, strength writer, escritor de strength. Observa ahí, ¿no es cierto? Llamado escritor, new strength writer. Abres paréntesis y te va a pedir algo. Mira, acá te va a pedir de las 8 posibilidades que hay, te va a pedir el segundo, o sea, string path. Dice acá el archivo especificado, ¿no? ¿Qué archivo especificado? op.filename. Ya está. Luego escribes, mira, op.filename es el nombre del archivo que tú estás creando, ¿no? Luego escribes, escribir utilizando el contenido del textbox. Del textbox. Editor.write, porque es fácil escribir todo, editor.write, txtblock.texto. ¿Ya está? Y al final cierras el objeto. Luego al final vamos a cerrar acá. Cerrar. Cerrar, ¿no? El objeto. Escritor.close. Y si gustas un mensaje, ¿eh? Si gustas para que quede más o menos bonito, colocas un mensaje luego, ¿no? Un message box. Message box.show. Archivo guardado. Archivo guardado. A ver, pasen ustedes a ver. Esta parte sí lo van a pasar ustedes, ¿ya? Para que lo puedan redactar. ¿Está bien? Ahí está. Esta parte acá, ¿sí? ¿Listo? Preguntas, preguntas al respecto, preguntas, consultas, dudas. Preguntas, dudas, consultas. Preguntas, dudas, consultas acá, preguntas, dudas. Entonces, nuevamente volvemos todo, ¿no es cierto? Entonces, es bien sencillo, mira, ahorita lo vamos a ejecutar para que usted lo vea, mira. Por eso que es importante que tomes en cuenta esto para luego desarrollar la segunda parte. Primero, recuerda,
StreamWriter, escritor. ¿Qué colocas acá? El nombre de archivo, op.filename. Luego, escritor.write, escribes, ¿cierto? Escribes. Nada más, así simple. Y al final cierras. Vamos a probar si funciona. Vamos a ejecutar rápidamente si funciona, ¿no es cierto? ¿Cierto? Vamos a buscar rápidamente, por ejemplo, vamos a buscar un poquito de información. Vamos a buscar un poquito de información. Por ejemplo, acá, por ejemplo, información, ya está. Por ejemplo, acá vamos a buscar información, por ejemplo, acá. Información interesante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, acá, tecnología. ¿Hay algo de tecnología? No, acá vamos a buscar rápidamente acá. Bicentenario de Perú, ahí está, por ejemplo, acá está. Acá está, a ver. Ahí está. Conoce las dos bellas obras en homenaje, está, por ejemplo, ahí está, mira. Ahí está, mira. Mira, voy a copiar, mira. O sea, acá, mira. Voy a copiar todo el texto, mira, o sea, acá, mira. Muy bien, excelente, mira. Ahí está. Quiero que ustedes acá, mira, voy a copiar todo el texto que está acá, mira. Mira, o sea, acá, mira. Te voy a copiar, mira, o sea, acá. Voy a copiar toda esta parte que hace texto, lo voy a copiar, mira, o sea, acá. Lo voy a copiar todo el texto y lo voy a pegar acá, mira. Observa acá. Así, mira, lo copia así. Rojamente, como son textos planos, no se muestran los subrayados, ¿no? Acá, si te das cuenta, no se muestra ni subrayado, ni la cursiva, nada, ¿no? Cuando yo guarde, aparece este cuadro de diálogo. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, por ejemplo, ahí está, mira. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. Voy a cerrar acá. Cuando yo guarde, o sea, cuando yo guarde, automáticamente este cuadro de diálogo. Seleccionas una ubicación. Acá, mira, escritorio. Por ejemplo, acá, mira. El cuadro de diálogo te ayuda bastante acá, mira, acá. Y coloco acá, por ejemplo, bicentenario. Bicentenario, ¿no? ¿No? Acá está, bicentenario. Ahí está, nada más. ¿Qué tipo es? Archivo de texto secuencial. Acá está. Cuando yo guarde, acá, archivo guardado. Ahí está, ¿cierto? Ahí está, mira. Cuando yo guarde, te dirá archivo guardado, ¿cierto? Otro ejemplo, mira. Otro ejemplo. Acá voy a buscar otro más por ahí. Mira, voy a buscar otro más para que tú veas, mira. Vamos a buscar. Vamos a buscar acá. Ahí está. Conoce la exposición LUM que muestra participación femenina, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está, mira. LUM, acá está, mira. También, mira. La participación de mujeres en el sector popular ante el proceso de la independencia de Perú. Acá también lo voy a copiar, mira, lo copio. Por ejemplo, ¿no? Este es LUM, ¿no es cierto? Control B chica. Quiero que observes, acá guardamos. Por ejemplo, también lo copio, lo he pegado. He presionado el botón de guardar y he colocado LUM, así, LUM. Nada más LUM, ¿no? ¿Listo? Cuando lo guarde, todo el texto se guarda en el archivo y dice archivo guardado. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y realmente se ha guardado o no se ha guardado? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Se ha guardado o no se ha guardado esta información? Esa es la pregunta a continuación, ¿no? Ya está bien. ¿Ya? O sea, acá. ¿Se ha guardado o no se ha guardado? Mira, o sea, acá. Aquí está el archivo bicentenario. Ahí está, mira. Ahí está. Todo el contenido está acá, mira. Todo el contenido está. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. Tienes acá el archivo LUM. También se ha guardado. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Qué hemos notado? De que físicamente sí se está guardando la información, ¿no? Ahora sí, a partir de ahora estamos notando que la información sí se guarda de manera física, ¿no? Ya no está en ninguna memoria. Si cierro el formulario, de todas maneras ya está guardado físicamente la información. Si tienen alguna pregunta hasta acá, preguntas o consultas. Preguntas, consultas hasta acá. Claro, claro. Se guarda físicamente, exactamente. Ajá, se guarda. Son cuadros de diálogo, son. Perfecto, listo. Ahora, queremos leer ahora, ¿no es cierto? No basta con escribir. Ahora tenemos que leer. Te voy pasando el código para que lo revises, Steve, por favor, ¿sí? ¿Sí? Para que lo puedas revisar. Listo, ahí está. Y si tú ves acá, si tú no lo has visto, está acá. Pues yo le estoy dando tiempo para que lo puedan revisar ustedes, ahí está, ¿cierto? Le estoy dando tiempo para que lo puedan revisar, ¿sí? Es importante que estén revisando la información. Listo. Ahora bien, segunda parte, ya está. Y hemos aprendido a guardar. Ahora tenemos que aprender a abrir, ¿cierto? Vamos a aprender a abrir el archivo. El archivo es muy importante, así como lo escribes, también lo tienes que abrir dentro de la misma aplicación. Botón abrir. Acá voy a poder comenzar acá. Aquí se comienza a contraer, mira, con el signo menos contraigo todo el código. ¿Está? ¿Sí? De esa manera es el tema sencillo, mira, esto es para expandir
Y este es para contraer. Si no menos es para contraer. Listo, vamos a abrir acá. Cuadro de diálogo, acá, igualito. Cuadro de diálogo, para abrir el archivo de texto, ¿no? De tipo TXT. ¿Está bien? O es open. Así como existe el save, también existe lo que es el open file dialog, OP, así lo vamos a llamar, OP, así, ese va a ser el objeto, new open file dialog, a ver si la paréntesis, ahí está, ¿cierto? Ahí está. Así como existe el save, existe el open file dialog. De igual modo, también existe el filtro, archivo de texto secuencial, barritas así todo junto, mira, barrita vertical, asterisco, o sea, todos, punto txt. ¿Ya? Y luego preguntas si aceptas, si op.showDialog, o sea, si al momento de que se muestra el cuadro de diálogo has presionado el botón OK, o sea, el botón OK, y ahí los espero, ¿ya? Ahí está, a ver, ahí los voy esperando para que también ustedes puedan quitar esa. Entonces, si el StreamWriter se encarga de escribir, ¿qué hace el StreamReader? Se encarga de leer, ¿sí? Se encarga de leer. Entonces, el StreamWriter escribe un texto secuencial y el StreamReader lo que hace es leer o recuperar. Entonces, acá definir el lector de los streams, del archivo seleccionado, del archivo, recuerda que estás en Open, ¿no? Del archivo seleccionado, archivo txt seleccionado. ¿Qué significa? Acá se coloca así, stream reader, hasta stream reader, lector stream, llamado lector, new stream reader. ¿Está? Mira. Y en el paréntesis colocas el nombre del archivo. En el paréntesis siempre se coloca el nombre del archivo que tú has seleccionado. Luego procedes a leer. Leer visualizando. Muy bien, gracias. Ajá, muy bien, gracias, Brian. Leer el contenido. Y visualizarlo. ¿Dónde? En el textbox. Muy bien, parece que se está leyendo. Muy bien, excelente. txtblock.texto va a ser igual. Lector read to end. Leer hasta el final, así. Read to end, o sea, leer hasta el final. Y como ves, no hay ningún problema porque te lo acepta, read to end te lo acepta. En el StemWriter no lee Steve, observa la palabra es writer. ¿Qué significa writer? Escritor. StemWriter lo que es escribir, no lee. Por favor, tienen que revisar ustedes lo que estamos escribiendo, por favor, Steve. Y luego al final cerramos el objeto. Lector.close. Entonces, como ustedes pueden observar, este cuadro ya lo tiene como objetivo, ¿no?
Gracias, Brian. Muy bien. Pero para que yo pueda ser bueno es necesario que todos estén conmigo atentos. Gracias, Brian, por el detalle, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que tienen que estar atentos para poder entender, ¿sí? Regla número 1, o sea, como yo le digo, para aprender programación tiene que estar ojo y seca conmigo. Si estás en dos ventanas en este momento, estás chateando, estás en redes sociales y quieres estar conmigo, lógicamente siempre te vas a empezar a perder en algo, ¿no? Y al final, como te digo, siempre vamos a estar retrasando un poco la operación. Entonces, vamos a ver acá. El botón de abrir, ¿qué consiste? Mira, primero defines un cuadro de diálogo. Acá está. ¿Está bien? Ese cuadro de diálogo está definido como Open File Dialog. Paso 1. Luego viene la siguiente línea, es el filtro. Por eso, y si no le coloco filtro, ¿qué pasa? Te va a mostrar todos los archivos. Todos los archivos de todas las extensiones van a aparecer de golpe. Pero como tú le colocas un filtro, tal como está indicado, solamente mostrar aquellos que terminen así. Terminen en TXT acá. Terminen en TXT. La siguiente línea, ¿para qué sirve? Ese es para preguntar, porque recuerda que los cuadros de diálogo son botones, son recuadros con dos botones en la parte inferior derecha. Abajo aparecen los botones. Y si has presionado el botón OK, o sea, se has aceptado, eso significa se has aceptado. Entonces acá defines el String Reader. Acá está, el String Reader llamado lector. Fíjate que acá se coloca el nombre del archivo, el OP, mira, hasta declarar OP, mira. El nombre del archivo seleccionado, no se crea sino se va a abrir el archivo, se abre en ese instante. Lee su contenido, lees el contenido, read to end, leer hasta el final y ya no se lo asignas a textbox. Y al final, cuando una vez que ya terminaste de leer, luego cierras acá. Cierras el lector, lector.close. Y con eso puedes visualizar la información. Vayan revisándolo bien, fíjate que acá todo se escribe todo junto. Acá está, mira, acá todo se escribe junto, acá, mira. Acá se escribe todo junto en el proceso, ¿no? ¿Listo? Una vez que hayas terminado, este lector, recuerda, es un lector string, lo puedes ejecutar. Ahí está, mira, o sea, acá, lo ejecutamos. ¿Está cierto? Lo ejecutamos para poder visualizar la información. ¿Está bien? Listo, o sea, mira, o sea, acá, digo abrir. Abrir, digo, mira, selecciono bicentenario, mira, ¿cómo lo selecciona? Mira, acá, abrir, acá, abrir, te aparece la información. Abrir. O todos son archivos de texto, grupo de trabajo, los grupos de trabajo, ahí también. ¿Te das cuenta? El grupo de trabajo, te aparece, ¿cierto? Ahí está, mira. Digo, todo lo que son TXT nada más. ¿Te das cuenta que no aparece más, ¿no es cierto? Loom, abrir, ¿no es cierto? Ese es el concepto de las operaciones de los streams. Stream Reader y Stream Writer. Stream Writer, ¿qué significa? Escribir. Stream Reader significa abrir. ¿Perfecto? Si hay una pregunta acá. Ahí está, ¿listo? Ahí está. ¿Preguntas al respecto hasta acá? Ya. Con respecto a la pregunta de César, ¿no? Se puede hacer un Word, pero manejas otro control que se llama Rich Text Box. El control que puedes manejar para hacer un documento de Word no es con el Text Box, es con el Rich Text Box. Acá está el diseño, ese control Rich Text Box. Acá está. Ese control es un control enriquecido. ¿Sí? Es un control enriquecido. Con ese te va a permitir exactamente hacer un documento de Word, con negrita, cursiva, subrayado, a tamaño, pero no te permite insertar control, no, imagen, no te va a permitir insertar imágenes en ese momento. Pero todo lo demás sí lo puede hacer, ¿no? Todo lo demás lo puede hacer. Ese sí te permite, pero el detalle de Rich Text Box es que también tiene su propio método también para guardar, o sea, su propia operación, que es un método llamado Save, y automáticamente crea un cuadro de diálogo para hacer la operación. ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta? Pregunta o consulta. Pregunta, consultas acá. ¿Todo claro? Ya. Siguiente capítulo. Vamos a ver acá. Continuamos acá. Recuerda que todavía no he terminado la clase porque tenemos que avanzar el segunda parte acá. Ya está. Hemos hecho la parte de los ejercicios. Ahora vamos a avanzar el segundo que es el file stream. Ya está, el file stream. Como he manejado dos objetos, hay un tercero que se denomina file stream. Dice, el file stream permite abrir los archivos.
O sea, él se encarga de manejar primero el archivo para el proceso de lectura y escritura. O sea, el file string lo que hace es controlar, o sea, controla primero el archivo y luego puedes proceder a lectura y escritura. En ambos casos no hay control, sino es una operación directa. En los dos procesos anteriores que has visto, lo que hace es que directamente el archivo ataca. Acá abajo ataca directamente o sea, en los strings trabajan directamente con el archivo, sin controlarlo, o sea, sin administrarlo. El file string no va a hacer eso. El file string va a analizar cualquier tipo de archivo, ojo, para escribir o leer. Entonces, el file string, a partir de que tú vas a utilizarlo, pero ¿para qué? Para leer, administrarlo acá. ¿Quieres que ponga música? Mira, acá. Oh, perdón, disculpe. Entonces, él se va a encargar de abrir archivos para su lectura y escritura. Pero cualquier tipo de archivo, ojo, cualquier tipo. ¿Qué significa? De que este va a ser tu clase, tu clase FileStream, que vas a utilizarle en todos los capítulos de manejo de archivos, todos los capítulos. Mientras que los Stream Writer se manejan en un solo capítulo, el FileStream lo vas a encontrar en todo. ¿Por qué? Porque él se encarga de administrar el archivo. Almacena en el buffer, claro, por esa razón que lo administra, o sea, lo baja al buffer para que lo puedas, ¿no? Lo puedas administrar. O teniendo un mejor rendimiento. O sea, lo maneja al buffer de tu computadora, trabajando de esa forma más rápida. Permite leer, abrir, escribir, capacidad de la unidad, ¿no? También puedes conocer la unidad. ¿Qué métodos maneja? ¿Qué propiedades maneja el FileStream? El name, nombre del archivo, length, longitud en bytes, porque también te permite saber cuántos bytes tiene el archivo. Close, cerrar. Flush, limpiar el buffer. El close es cerrar, cerrar el archivo, ¿no? Ya está. Pero puede que hay memorias, para quitarlo de memoria, porque a veces puede ocurrir que se quede en la memoria unos instantes, automáticamente le aplicas el flush. ¿Para qué sirve el flush? Para liberarlo de la memoria. Para eso sirve el flush. Read lee la secuencia de bytes, que es lo que se maneja, y el write permite escribir al string un número de bytes. Entonces, vamos a ver a continuación el siguiente objeto que viene a ser el file string. Desarrolla un proceso que permita crear un archivo de extensión TXT, agregarle texto y guardarlo. Desarrolla un proceso que permite abrir un archivo, modificar su contenido, ¿verdad? Y guardarlo en con otro nombre, ¿no? Con otro nombre. Entonces vamos a hacer a continuación, vamos a hacer un segundo ejercicio que me permita desarrollar el mismo proceso, pero con el uso del file string, ¿no? Del file string. ¿Qué tan importante es el file string en nuestro desarrollo, ¿no? De esos ejercicios? Para esto, ¿no? Ahora sí, entre nuevamente a su visual y vamos a copiar todo ese contenido. Mira, copia todo, mira. Copia todo este contenido, ojo, copia todo este contenido, como ves acá. Lo voy a copiar, observa, control C, lo voy a copiar acá, lo voy a copiar y me voy a crear otro formulario. Proyecto, agregar formulario. Ahí está, mira, agregar formulario. Ahí está, mira, acá está, acá. Agrega formulario, todos ustedes, ahí está, agrega formulario, ¿no? ¿Listo? Agregan un formulario, como ven ustedes acá, un formulario, llamado formulario número 2, for 2. Ahí está, mira, for 2. Agregamos. Y lo voy a pegar, mira, todo el contenido del 1 lo voy a pegar en el número 2. Ahí está, mira, todo lo que está en 1, así, por eso que es bien sencillo el visual, ¿no? Te voy a hacer copy y pega, así, copiar, así me he hecho acá, he seleccionado todo, mira, he seleccionado todos, ya sombreado todos, control C, mira el formulario 2, le ha pegado un control B chica, nada más. Esto, y con eso nos hemos ahorrado bastantes minutos en el diseño, ¿no? Lo denotas, ya que voy a poner acá, con el file stream. Así, file stream. Está, file stream. ¿Listo? Ahí está. Lo denotas, file stream. Listo, aquí está. Listo, ahí está. Perfecto. Listo, ahí lo tienes, a ver. Date va, diseña
¿Listo? ¿Ya está ya? ¿Ya han terminado todos? ¿Han terminado el diseño? Recuerda que es un copy y pega nada más. Copy y pega y en el título aquí aparece blog de notas, uso del file stream. Nada más, es todo, ¿no? ¿Listo? Muy bien, perfecto. Ya está. Ahora vamos a aumentar un poquito más la operación, ¿ya? Ahí está. ¿Están listos? ¿Ya está? Perfecto, todo listo. Estoy viendo que algunos han avanzado perfectamente. Listo. Acá, botón limpiar. Ahora todos, por favor, su botón de limpiar. Botón de limpiar. Listo, acá. Recuerda y vuelta, ¿no? ¿Cierto? TXT, textbox, ¿no? ¿Cierto? TXT, blog.texto. Y voy, el mismo proceso. No cambia para nada, porque es un solo control, ¿cierto? Es un solo control. Focus. Ya está. ¿Listo? Colocaré su botón de limpiar y también su librería a continuación. ¿Listo? Perfecto, ya está. Luego, ¿te acuerdas la librería? ¿Te acuerdas acá? Importantísimo, la librería, acá arribita, no, acá arribita, la librería. Using system.io, ¿no? ¿Recuerdas acá? Tu librería, ¿no? Muy bien, gracias, Brian. Excelente, ahí está. Coloca la librería, perfecto, ahí está. Así, coloca la librería, por favor, todos ustedes. Una consulta, librería siempre tenemos, sí, exactamente. No, las librerías, ¿no? Que no son colocadas por defecto, tienes que colocarlas en una dentro de la lista, ¿no? Ya están en el framework, solamente tienes que hacerles referencias para que puedas hacer uso de ellas. ¿Sí? Es muy importante eso, perfecto. Ajá. Oh, excelente. Si no le haces referencia, tienes que hacer uso system.io, ¿no? O sea, lo que haces es recortar el uso del objeto, simplemente haciendo mención de la librería. Y es lo que tú haces. La librería ya está presente. Solamente que tú no vas a hacer esta operación, ¿no? O sea, tú no vas a hacer esta operación tal como lo vas a encontrar en el chat. O sea, se supone que si la librería no estaría, tendrías que hacer esto, system.io.streamwriter. Y no, así tendrías que hacer esta referencia, system.io.streamreader. ¿No? System. O sea, tienes que hacer esa referencia al objeto, io.filestream. Entonces lo que tú haces simplemente es recortar el objeto, ¿no? Recortarlo haciendo un using. Entonces tú al hacer un using activas automáticamente la librería y solamente haces mención a los objetos. Perfecto, ahí está. Es lo que tú haces mención a ellos. Acá está, entonces acá, listo, esta es la opción del botón limpiar. Listo, el botón de limpiar. Y luego vamos a desarrollar acá. Ahora bien, vamos acá a formulario 2, vamos al botón de guardar. Claro, exactamente, Frank. Así es, exactamente sabe dónde viene. Botón de guardar, a ver. Investigando por internet, a ver, repito acá, investigando por internet. Save file dialog, OP, new save file dialog. Acá, mira. A ver, investiguen por internet, a ver, un par de minutos acá. El filter debe definir, ¿no? Dos archivos, ¿no? Archivos de tipo TXT o de tipo SQL. ¿Listo? Ahí está. A ver, te voy a dar un par de minutos para que tú lo desarrolles. If op.showDialog dialogresult.ok. Listo, perfecto, ahí está.
Entonces tú tienes que investigar, ¿no? ¿Cómo definimos, el filter debe definir dos tipos de archivos, uno de tipo TXT o de tipo SQL. Para eso tienes que investigar un poquito por internet. A ver, investiga por internet esta parte de acá, cómo obtienes la información. Aprende a investigar, como digo, es bueno que siempre se aprenda a investigar un poquito. ¿Listo? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Listo? A ver, ¿cómo sería acá el filter, no? ¿Listo? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Ninguno? Ya, entonces acá.
¿Cómo sería? Archivo de texto, barrita vertical, asterisco, punto txt. Ya está, va uno. Pero no solamente queda ahí, falta el segundo. El segundo, otro separador, archivo SQL, SQL, barrita vertical, asterisco, punto SQL. Ya está, ahí da tu respuesta. ¿Cómo defino al filter para que pueda abrir cualquier de los archivos, cualquier uno o el otro? ¿Sí? ¿No? Definir dos archivos, claro, estamos definiendo dos tipos de archivos, o sea, puede abrir uno o el otro, ¿no? Cualquiera de los casos. Entonces, si tú vas acá, ahí está, uno, y acá el otro, segundo, sí, mira, hasta acá. Todos son separadores de barritas verticales, ¿no? Todos son separadores de barritas. Entonces, ahora sí, mira, como ya tienes la definición, puedes concluir la operación. Ahora sí, vamos a concluir la operación, mira. Por eso que les mandé que ustedes investigaran cómo se puede colocar dos tipos de archivos, definir dos archivos. Este es uno, ahí va uno. Acá hay un separador, y que todo esto va junto, y viene la segunda parte. Y definir el file stream para crear el archivo antes de escribir. Se crea el archivo, sí, antes de escribir. Acá está bien. File stream, mira, file stream, F. Ahí está, ese es el file stream. Igual, new file stream. Se coloca siempre el nombre del archivo, file name, está, file name, y luego el file model, filemodel.create, o sea, vamos a crear, listo. En ese instante, ¿qué es lo que está haciendo el file? Está creando primero el archivo, primero lo crea. Entonces, en ese proceso, lo que tú haces es crear primero el archivo. Ahí está, observa ahí, ¿no? Fíjate que la primera línea es la creación. Luego vamos a definir el stream writer. No, acá está. Acá. Definir al stream writer. ¿No? Para escribir, así, para escribir ¿en dónde? En F. En F, ¿no? Que viene a ser, en este caso, tu file stream. Recuerda que él se va a encargar de administrar el archivo antes de que tú leas o escribas. Stream writer. Acá está, mira. Stream writer, escritor. Igual new writer. ¿Hacia dónde apunta? Hacia F. Ya está. ¿Te acuerdas que en el video que pasado habíamos colocado op.filename? Ahora ya no. Ahora lo que estamos haciendo es colocarlo directamente, ¿no? Sobre el valor de aquí, de F, ¿no? Si antes lo había visto en la parte de la operación, en la parte operativa del uso del op.filename, ahora lo vamos a manejar, ¿no? En el uso de aquí, del F. Y luego procedes a escribir. Escribir. ¿Qué significa? Así, escritor, write, así, perdón, disculpen, write, este blog text, ahí está. Nada más. Bien. Te das cuenta que aparece una línea más, ¿no es cierto? Ahí está el file. Y luego cerramos los objetos.
cerrar los dos objetos. Los dos objetos. ¿Quiénes son esos dos objetos? Ya. Escritor.close, porque es el más interno, y luego f.close. Y de esa manera concluyes tu proceso, ¿no?, del manejo para guardar, pero a nivel de quién, del file stream. Entonces el file stream se va a encargar de manipularlo acá. Control C. Al final no vas a ver ninguna diferencia, ojo, al final no vas a ver ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque prácticamente es la misma operación que has visto, ¿cierto? Ahí está, esta es la solución. Ahí está, a ver, vayan observándolo, cómo es la redacción, ¿sí? Vayan observando su redacción. A ver, ¿cómo se cambia el formulario para ejecutar el for 2? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se cambia el formulario? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es el mecanismo para cambiar el formulario número 2? Para ejecutarlo con el formulario número 2. ¿Quién se acuerda? Archivo program, ¿cierto? Archivo program, acá está. Archivo program, acá selecciona program y luego, ¿qué hacemos? Cambiamos al formulario número 2 acá. Ese es el archivo program y cambias al formulario número 2. Ahí está, mira. Ahí está, application.run. ¿Cierto? Ahí lo van cambiando, ¿ya? Ahí está, application, ahí está. Application.run, new for. Listo, todos lo han cambiado, perfecto. Ahora sí lo ejecuto. Y vas a notar que ahora aparece que es el formulario número 2. Ahí está, program, recuerda, program. Aquí está program y aquí lo abre, ¿cierto? Cambiando ahí. Ahí está, mira. ¿Qué cambiamos? Acá está, mira. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. ¿Cierto? Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Ahí está. Es el texto. O sea, buscamos rápidamente un texto cualquiera. Acá está, mira. Acá voy a copiar, mira acá. Todo lo que tengo que cambiar lo voy a copiar. Ya, todo este contenido lo voy a copiar, mira. O sea, ahí está, mira. Todo lo que acá está lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, mira. Ahí está, mira. Lo voy a pegar. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Lo pego, ¿no es cierto? Guardar. Cuando digo guardar, observa acá, ya tienes dos opciones, mira. Aquí está, mira. Cuando tienes tipo, aquí aparecen dos opciones. Acá está, mira. Archivo de texto, archivo SQL. Mira cómo aparece, mira. Si digo SQL, solamente se muestra SQL. Está. Si digo archivo de texto, solamente todo lo que son TXT. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. Mira. SQL voy a marcar acá.
Por ejemplo, SQL1, ya está, mira. ¿Te das cuenta? Mira, cómo observas, mira. Cuando ya he guardado, aquí selecciono archivo SQL, que están acá, la selección, y asigno un nombre. Ya está, listo. Perfecto, ya está. Listo, esa es la primera parte. ¿Ya está? Listo. Acá cerramos, y ahora vamos al segundo método, la opción abrir. Una vez resuelta la primera parte, vamos ahora rápidamente a trabajar con la segunda, ¿cierto? Ahí está, mira. Entonces, esta es la primera, ¿cierto? Ahí está, mira. La segunda, para terminar ya, ¿no es cierto? Open File Dialog, OK. Lo instanciamos, ¿cierto? Lo instanciamos. Es Open, ahora es Open, ¿no? Primero fue el Save, ahora es el Open. Luego acá, op.filter. Digo, archivo de texto. Recuerda que estás manejando ahora, ¿no? Dos tipos de archivos. Barrita vertical, asterisco.txt. Otra barrita, y no más, ahí, no dejes ningún espacio, ojo. Todo se coloca todo junto. Archivo SQL, barrita vertical, asterisco.sql. Listo, ahí está. Fíjate que ya aparecieron dos, ¿no es cierto? If, si op.showDialog, ya el result.ok, si aceptas, está, acá está. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Esa es la opción abrir, mira. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo acá. File stream para abrir, así. Abrir el archivo, ¿cierto? Observa ahí, ¿no? File stream F, así se define, new file stream. ¿Qué colocamos acá? ¿Qué colocamos? Colocas el nombre del archivo. Recuerda que aquí lo primero que te es pedir eso. op.filename, así. Ya está. File name. Y el file mode, que es el file mode.open, open, en inglés, ¿cierto? Recuerda. Uno es create, para crear, y el otro es para abrir. De esa manera, tu archivo ya lo has abierto ya. Y acá vas a definir al lector, definir al stream reader de F. Stream reader, lector, new stream reader. ¿De quién? De F. Lo demás es más sencillo, ¿cierto? Acá, leer, ¿no? Leer y visualizar en el textbox. En el textbox. ¿No? Como ustedes ven, es bien sencillo, mira, es bien simple la operación, ¿no? Mira, acá coloca la primera línea, fíjate, abrir, mira, abrir. Abrir, ¿qué cosa es el open? El stream reader ya no apunta, ya no pones open file name, sino colocas a F, que está apuntando en el textbox. Esta, mira, txtblock.texto es igual a lector read to end. Nada más, así, leer hasta el final. Listo, y con eso terminamos el ejercicio. Como ven ustedes, ya terminamos el ejercicio. Y luego cerrar, ¿no? Cerrar. Lector.close y f.close. Como ustedes ven, es bien sencilla la operación esta vez. ¿Listo? Te voy pasando el código, porque como ya está a punto de terminar la clase, le voy pasando el código para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Lo puedan revisar. ¿Listo? La última parte, ¿ya? Ahí está. Lo paso ahí para que ustedes lo puedan revisar. ¿Listo? Ahí está. El grupo WhatsApp lo tiene que hacer ustedes. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias, acá está. Gracias, Franklin. Ese es el grupo WhatsApp. Franklin Robles. Franklin Robles. Sí, César, Willy, no Willy, Willy Amaro, ¿no? ¿No hiciste tu grupo WhatsApp para como delegado que eres? Robles. Gracias, Franklin. Listo, muy bien. Recuerda que el chat solamente sirve para efecto de tipo comunicativo, ¿no? Para que ustedes puedan coordinar a qué, si están entendiendo no el tema. Recuerda que todos los videos se encuentran acá. Listo, perfecto, listo. Acá estamos. Entonces, en el resumen, hemos visto el día de hoy lo que es el manejo de los objetos stream para su respectiva lectura y escritura, manejando el stream writer y el stream reader. Y si para administrar previo al archivo, ¿cierto? El archivo tenemos que utilizar lo que es el file stream. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Y la próxima semana, la próxima clase, vamos a hacer un caso práctico referente a este tema, utilizando también el manejo de las listas. ¿Hay una pregunta al respecto? ¿Preguntas o consultas acá? ¿Preguntas, consultas? ¿Preguntas, consultas? Entonces, perfecto. Entonces, nos quedamos acá el